Buenos días, mi nombre es Betty Yolanda López Zapata y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión, donde les presento el panel de investigadores que lleva por nombre Desarrollo de capacidades científicas en el ámbito de la ciberseguridad. En esta ocasión nos acompaña moderando el doctor Gabriel Sánchez Pérez, profesor e investigador CIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional, y los expertos que lo acompañan en el panel son el doctor ponciano Jorge Escamilla Ambrosio, del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, el maestro Álvaro Iván Parres Peredo, del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, el doctor Pablo Velarde Alvarado, del Laboratorio de Investigación en Seguridad Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Nayarit, y el doctor Darío Medina Ramírez, de la Universidad de Negocios ISEC. Aprovecho para comentarles que tenemos el chat abierto para preguntas y respuestas. Adelante, doctor Gabriel Sánchez Pérez. Gracias, muy amables por la invitación a la NUYSTIC en esta organización de tan importante evento, y a mis compañeros que hoy me acompañan en este tan importante panel para poder discutir temas interesantes relacionados con la parte de ciberseguridad en México. Les comento que el título de nuestro panel hoy es Desarrollo de capacidades científicas en el ámbito de la ciberseguridad, donde abordaremos tres preguntas bastante interesantes que tendremos que ir desarrollando. Cada uno haremos uso de la voz. Yo se las iré otorgando para que puedan plasmar sus puntos de vista relacionados con estos temas. Pero bueno, sería importante que la gente que hoy nos acompaña pueda conocer quiénes son nuestros pues panelistas y trabajar sobre un poco de su conocimiento que tienen. Bueno, primero empezaré por mencionar al doctor ponciano Jorge Escamilla Ambrosio, que es profesor investigador en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una vasta experiencia, tenemos algunos datos de él. Recibió el grado de ingeniero mecánico electricista con una mención honorífica, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México en 95 y el año 2000. Respectivamente, recibió el grado de doctor en filosofía, en control automático e ingeniería en sistemas por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido en 2004.
En 2003 al 2010, el doctor Escamilla fue investigador asociado en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, en los departamentos de Ingeniería Aeroespacial y Ciencias Computacionales. De 2010 a 2011, el doctor Escamilla fue investigador asociado en el Departamento de Electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, también conocido como INAOE, al menos aquí en México. El doctor Escamilla fue director general de Innovación Tecnológica en la Secretaría de Gobernación. Desde 2013, el doctor Escamilla es profesor investigador en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor Escamilla, a este panel. Pasamos también a otro de nuestros panelistas, el maestro Álvaro Iván Parrés Paredo. Él es coordinador de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería en Empresas de Servicios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Bienvenido también, maestro Álvaro. Vamos a hablar un poco de su currículum. Él es ingeniero en Sistemas Computacionales por el ITESO, tiene una maestría en Administración de Sistemas, Información por el Tecnológico de Monterrey y un doctorado en Ciencias de la Ingeniería por el ITESO. Durante varios años se desempeñó como director de Tecnologías de Información en el grupo Smarts, empresa de la cual también es socio fundador. Ha realizado diversas publicaciones en congresos y revistas internacionales sobre seguridad informática y actualmente coordina la ingeniería en sistemas computacionales y ingeniería en seguridad informática y redes en el ITESO. También bienvenido, maestro Parrés. Gracias por acompañarnos. Y daremos paso también a una breve descripción de su trabajo del doctor Pablo Valverde Alvarado, profesor de cátedras de procesamiento digital de señales, sistemas radiantes, redes de computadoras en el Laboratorio de Seguridad Informática e Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Nayarit. Algo de su currículum del doctor Velarde. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma de Nayarit. Recibió el título de Ingeniero en Electrónica por la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1993. Los grados de maestría y doctorado en Ciencias por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Sinvestap en 2001 y 2009 respectivamente. El doctor Velarde es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre su producción científica se encuentran artículos indexados, capítulos de libros y memorias de congreso. Bienvenido, doctor Valverde. Finalmente, hablaremos del candidato a doctor, Darío Medina Ramírez, maestro en Seguridad de la Información, trabajando en la Universidad de Negocios ISEC. El maestro Darío Medina es maestro en Seguridad de la Información, egresado del Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAP, de la Secretaría de Marina Armada de México. Cuenta con 26 años de experiencia en la industria de TIs, de los cuales 22 han sido en el área de seguridad de la información. Sus áreas de especialidad son diseño e implantación, seguimiento y control del sistema de gestión de seguridad de la información en el SAT, Conagua y Grupo ADO. Es especialista en seguridad y ciberseguridad de la información, ethical hacking, forense informática, criptografía, marcos normativos en materia de legislación informática, análisis de riesgos, auditoría en seguridad informática, planeación y recuperación de desastres y planes de continuidad de negocio. Entonces, bueno, todos los que nos acompañan hoy pueden ver que realmente pues tenemos a unos especialistas en la materia que esperemos que hoy nos puedan plasmar a través de sus intervenciones qué es lo que tendríamos que tener como directiva para poder estar trabajando y consolidando los trabajos que hace cada uno en sus áreas de investigación y sobre todo en las universidades donde se desarrollan. Tenemos 3 preguntas interesantes que podemos empezar a trabajar. Ustedes las conocen, pero nuestro público sería importante que las conozca. Entonces, vamos a empezar con la primera y empezaremos las intervenciones en el orden que fueron ustedes presentados para que vayan ustedes desarrollando al menos hasta entre 4 y no más de 5 minutos una primera aproximación de sus comentarios y haremos un cierre. Yo voy a estar tomando nota de los comentarios que ustedes nos hagan de sus intervenciones y iremos trabajando así cada una de las preguntas. Entonces, la primera pregunta es muy importante. Dice, ¿México es un país consumidor o desarrollador de tecnología en ciberseguridad? Como todos sabemos,
los que nos hemos dedicado estos últimos años a este tema tan importante, pues sentimos la necesidad de a veces tener en nuestros laboratorios herramientas, ya sea de hardware o de software, pero generalmente estas herramientas pues son desarrolladas por otras naciones, desarrolladas en otras latitudes, y bueno, esto es importante que ustedes nos puedan pues plasmar su opinión. Entonces, doctor Ponciano, si nos hace el favor de empezar con estos comentarios, repito la pregunta: ¿México es un país consumidor o desarrollador de tecnología en ciberseguridad? Adelante, doctor. Ok, gracias. Bueno, desde mi punto de vista y lo que he observado, al menos desde el Centro de Investigación en Computación, yo creo que mayormente, y podría decir que por desgracia, pues somos mayoritariamente consumidores de este tipo de tecnología. Sin embargo, yo creo que hay muchos esfuerzos, tal vez aislados, en donde estamos desarrollando tecnología, e incluso yo diría tecnología de frontera, en estas áreas, a lo mejor en nichos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, yo pondría el área de Internet de las Cosas, que sería, por ejemplo, algo que está muy ahorita, digamos, ya saltando de lo que era una perspectiva a futuro, pues ya lo tenemos aquí, es algo que es de uso diario ya. Entonces, en estas áreas creo que tenemos una oportunidad de desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos servicios, en particular en la cuestión de ciberseguridad. Por ejemplo, en el SIC estamos desarrollando algo que le llamamos lenguaje visual para representar sistemas del Internet de las Cosas, porque uno de los problemas ahí es que, como es una convergencia de múltiples tecnologías, ¿cómo modelamos un sistema del Internet de las Cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría que a pesar de que muchas de las herramientas en cuestiones de controles de seguridad y en general en la ciberseguridad, pues se adquieren, podemos desarrollar, conjuntando múltiples esfuerzos, o al menos conocer qué es lo que cada uno está realizando desde su frente, digamos, desde su área de trabajo, y organizar a lo mejor trabajos colaborativos, consorcios, que nos permitan hacer nuestra propia tecnología, desarrollar nuestra propia tecnología. Es posible, existe la capacidad, y pues la cuestión es ir hacia adelante, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, doctor. Maestro Álvaro, por favor, sus comentarios. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, en la misma línea que lo decía el doctor Ponciano, yo creo que como México, hoy en día somos un país totalmente consumidor de tecnología en cuestiones de ciberseguridad. Y creo que algo que decía el doctor Ponciano es muy importante. O sea, creo que tenemos muchos esfuerzos a lo largo del país, pero son individualizados. Cada centro universitario, cada centro de investigación tiene muy pocos investigadores o muy pocos trabajando. La verdad es que no hay una sinergia entre esto, y tampoco hay una sinergia con la industria que nos permita realmente empezar a desarrollar tecnología. Creo que tenemos muchísima capacidad, como ya lo comentaban, para desarrollar ya sea desde sistemas de detección de intruso, plataformas para desarrollo seguro. Creo que son muchas las áreas que podemos atacar. Creo que lamentablemente no hemos encontrado ni el espacio ni la forma de ponernos en sintonía a todos los que nos dedicamos a esto, junto con la industria, con el objetivo de ¿qué? De empezar a desarrollar, ¿no? Acá estando en Guadalajara, de igual manera, dentro de la industria, los equipos encargados de desarrollo de seguridad en las diferentes empresas son equipos que llegan, están en periodos cortos y acaban trasladándose, a otros países, otros lugares. El motivo no lo conozco, pero creo que lo que sí hace falta, y algo muy importante, es que hagamos cierta sinergia. ¿Para qué? Para que también la industria empiece a invertir a desarrollar tecnología dentro de México. De igual manera, las universidades podamos también entrarle en este tema. Yo creo que es algo muy importante y que tenemos toda la plataforma para hacerlo, nomás nos falta poder arrancar. Gracias, Álvaro. Por favor, Pablo, ¿algún comentario? Sí, con todo gusto, Gabriel. Mira, coincido también con los panelistas. Desafortunadamente,
Nuestro país no ha destacado en esa parte, en el desarrollo de su propia tecnología de seguridad, pero yo creo que eso es un nicho de oportunidad para que podamos nosotros tener nuestros propios desarrollos, ¿sí? Hay capacidades también, como lo mencionan, lo han mencionado, sí hay capital humano que puede aportar en el desarrollo de nuestra propia tecnología y generar, pues, mayor impacto cuando de pasar de solo ser consumidores a ser ya desarrolladores. Ya hay el nivel que se pudiera tener, pues sería mucho mayor el impacto, ¿sí? Acá, particularmente en nuestro caso, nos hemos enfocado en el laboratorio, en el desarrollo de software, pero a nivel, digamos, experimental, lo que propiamente requieren los trabajos de investigación, ¿sí? Trabajar desarrollando scripts, tanto en Python, en MATLAB, en C, ¿sí? Ahí en el laboratorio contamos con el espacio y la infraestructura para crear escenarios de ataque, por ejemplo, pero parte, pues, se requiere tener software para enfocarlo directamente a crear algún tipo de análisis de los datos que ahí se generan, ¿verdad? Y han llegado muchos talentos ahí con nosotros en el laboratorio, desarrollando desde cero programas o software o aplicaciones que hacen capturas y procesamiento de los datos, ¿sí? Creo que sí falta a lo mejor la visión de cómo llevar esto hacia una empresa, ¿verdad? Creo que los trabajos de investigación o los grupos deben fortalecerse también con alguien que pueda asesorar o guiarnos para que con la visión ya empresarial o algo así, podamos dar nosotros ese brinco, ¿sí? Y no quedarnos nada más dentro de nuestros trabajos de investigación y preocuparnos nada más en crear producción académica, ¿sí? Sino también buscar la forma de decir, a esto se puede dar inicio a crear una empresa que ya genere su propia tecnología. Creo que esa es una buena oportunidad y hay que conjuntar, yo pienso que otros talentos con esa visión empresarial, porque, insisto, sí es algo que nosotros tenemos que también tener esa visión, ¿verdad? La escasez de esa visión a lo mejor es la que nos tiene limitados, porque talento sí hay, ¿verdad? Sí. Creo que esa sería mi opinión, ¿verdad? Gracias Pablo. Maestro Darío Medina, ¿algún comentario, por favor? Sí, muchas gracias, doctor Gabriel, a mis compañeros panelistas, sobre todo agradecer en primera instancia la invitación muy amable que nos hizo la ANUYES a través del doctor Gabriel y por supuesto al maestro Ponce en primera instancia, muchas gracias. Quiero abordar la primera pregunta desde el punto de vista, es cerrada la pregunta, no es hablar meramente de tecnología, y yo hablaría que en la parte de consumir tecnología, pues ya lo dijeron mis compañeros, está totalmente abarcado importar tecnología, pero yo hablaría también, no nada más que importamos tecnología, también importamos otro tipo de cosas visto desde el punto de vista gestión de la ciberseguridad y seguridad. También consumimos marcos regulatorios. Yo tengo el honor de participar en el NICE, generando las normas mexicanas específicamente, pero también las consumimos de las ISOs, de otros entes regulatorios como el NIST. Entonces también es una importación de marcos regulatorios que nos pueden ayudar a hacer de la ciberseguridad en México
pues bueno, si no punta de lanza, por lo menos empezar a tratar o continuar a tratar de involucrarla en esta parte de cooperación interinstitucional, que no nada más se queda del lado de las organizaciones privadas, que este es nuestro principal foro, sino también desde organizaciones públicas, ¿no? Entonces, yo digo que somos consumidores netos tanto de marcos regulatorios como de tecnología y como de otros ámbitos que desgraciadamente nosotros nos vemos muy limitados en este tipo de generación, ¿no? Entonces, hay mucho talento, ya lo comentaba por ahí Álvaro, ¿no? Hay mucho talento, ya lo comentaba también Ponciano con los laboratorios y el doctor Pablo, ¿no? Todos contamos con esto, necesitamos juntarnos para empezar y para seguir y continuar, porque decir empezar, sinceramente, pues no lo veo así, ¿no? Ya tenemos un buen tramo avanzado y necesitamos ya no ser importadores, sino ya empezar a desarrollar, crear nuestros propios órganos de desarrollo. Sabemos que existen cuerpos a nivel Latinoamérica donde se puede desarrollar nuevas tecnologías y también podemos nosotros involucrarnos en el desarrollo de nuevos marcos regulatorios para poder involucrar todo lo que refiere desde el punto de vista normativo o legislativo de la ciberseguridad y la seguridad de la información. Hasta aquí dejaría mi primer comentario, doctor Gabriel. Muchas gracias. Gracias, maestro Darío. Si bien todos han pues mostrado una postura desde su punto de vista, quisiera yo hacer un análisis de lo que cada uno de ustedes fue hablando y que eso nos lleve a poder deslizar la segunda pregunta, ¿no? El doctor Ponciano nos hablaba que mayoritariamente pues, somos consumidores de tecnología, que en el Centro de Investigación en Computación se desarrolla por su propia naturaleza, por ser un centro de investigación, tecnología propia y algunos desarrollos de frontera, ¿no? Sobre todo en el trabajo de Internet de las Cosas, aportando una nueva postura, una nueva forma de poder tener un lenguaje visual para todo este tipo de tecnología, ¿no? Que es algo que ellos están desarrollando, pero bueno, pues contesta que sí, que mayoritariamente pues tenemos que comprar o adquirir herramientas en otras latitudes para poder hacer nuestro trabajo. Álvaro hablaba de aquella exigencia de la industria, ¿no? Donde pues la industria, por su propia naturaleza de proveer servicios o elementos que son vendibles, pues no pueden esperarse, ¿no? A que uno tenga pues estas herramientas que lleve todo ese ciclo de calidad, que sean probadas. Entonces, bueno, pues esa naturaleza nos exige de que podamos tener algunas cosas que desarrollan ellos como son, o que se intenta hacer como IDS, algunas plataformas de unos frameworks para desarrollo seguro, y que él pues vería o estaría interesado en hacer sinergia con estas empresas para que la gente que se va capacitando y se va preparando pues pueda ir llenando estos cuadros que se requieren en la industria, ¿no? Pablo nos hablaba algo muy interesante que decía desarrollar nuestra propia tecnología en ciberseguridad, ¿no? Creo que todos los que hemos realizado alguna vez algún desarrollo propio para algún proyecto o simplemente por replicar una idea, pues hablaba él de que tenemos software experimental, ¿no? Que tiene algunos lenguajes como Python, como C, como Java, o como lenguaje ensamblador, o algunos otros, MATLAB, inclusive un poco más experimental, pero que obviamente la industria, pues esos desarrollos a lo mejor no pueden ser todavía implementados porque nos falta esta capacidad de que alguien con visión, alguien que pueda estar pues probando y desarrollando y haciendo la conjunción entre la industria y estas áreas de investigación, pues sería interesante para él. Hablaba también el maestro Darío Medina, algo muy importante que se denomina o que se llama estos marcos regulatorios para la ciberseguridad, ¿no? O sea, no todo es
No todo es cómo lo quiero hacer, cómo lo imagino que deba ser, sino que hay alguien que ya está trabajando en cómo este pensamiento ordenado debe estar plasmado y trabajado, ¿no? Hablamos de ISO 27000, algunos frameworks que también ya están desarrollados. Hablaba el maestro Darío, que pertenece al NICE, y bueno, el NICE, pues al menos en México, es el que hace pues algunas de las reglas o las formas como debemos de implementar ciertas tecnologías que van emergiendo. Entonces, creo que todos, al menos, responden en la pregunta de que sí, que nos hace falta ese paso más adelante en que la tecnología que vamos desarrollando, pues entonces la podamos adquirir como propia y que en su momento, cuando esa tecnología la maduremos, la intercambiemos, pues decía Pablo ahí, Valverde, pues a mí me gustaría poner a disposición, ¿no? Tengo un laboratorio donde tengo yo cosas, a ver quién viene y las prueba, ¿no? O que a lo mejor le digan a Darío donde esté en su universidad, oye, pues Darío, si tú tienes necesidad de un software que haga esto, capturas, paquetes, alguna cosa, mira, yo lo hice, vamos a probarlo, ¿no? O que en el SIG digan, allá tengo yo, ya tengo un framework para este software de visualización, ¿quién está haciendo IoT por ahí, que lo quiera probar? A veces la ceguera de taller, uno exactamente pensando que lo hace uno bien, no lo apertura hacia otros ojos para que esto pueda tener otra visión, ¿no? Y creo que eso sería interesante y lo rescataría de esta primera intervención. Entonces, les voy a deslizar la segunda pregunta, que también es importante que la conozcan la gente que nos está escuchando, y dice, ¿qué barreras han detectado dentro de sus investigaciones que limiten el desarrollo y el avance de las mismas? Obviamente, pues creo que lo que ya por ahí algunos de los compañeros o inclusive en nuestra entrevista antes de empezar con el panel, hablaban de esto, de los problemas pues políticos que se pueden dar en el país o en otros países, que también es exactamente lo mismo, pero bueno, sí me gustaría que cada uno dentro de su área, de su expertise, nos pueda decir qué barreras han encontrado o detectado que limitan el desarrollo de lo que ustedes quieran hacer y que al mismo tiempo esta limitación pues no les permitan avanzar para generar este nuevo conocimiento. Adelante, y les sugeriría, si ustedes me permiten, empezar ahora de atrás para adelante, ¿no? Para darles esta oportunidad. Y en la tercera pregunta, pues ahí voy dando yo el uso de la palabra indistintamente. Entonces, si nos puede dar su opinión, maestro Darío, respecto a la pregunta, sería interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, barreras. Vamos a hablar principalmente y ya lo mencionaste, doctor, estamos hablando de barreras económicas principalmente. Estamos hablando de barreras que desde el punto de vista ajeno a los investigadores siempre nos vamos a topar. Esas siempre las vamos a encontrar, pero resulta o podría ser que nosotros con un tipo de vinculaciones se puede llegar a tener ese impulso económico que se requiere, ¿no? Eso es un trabajo que yo creo que la primera barrera que debemos de vencer es la de nosotros mismos, ¿no? No solamente va a venir el dinero o en el aspecto monetario, no necesariamente puede venir del gobierno, se pueden hacer cosas al interior de las universidades donde atraigamos proyectos específicamente que nos den ese impulso económico que podamos involucrar dentro de una investigación. La primera barrera es vencer esa zona de confort que tenemos algunos de los investigadores y explorar otros ámbitos para poder traer ese ámbito económico. La segunda barrera imaginaria, por decirlo de alguna manera, es decirle a los jóvenes que esto es muy atractivo, esto es, la barrera sería, no nada más existe el soporte técnico, por decirlo así, que no lo menosprecio ni mucho menos, ¿no? Simple y sencillamente que hay otras oportunidades en las cuales puedes desarrollarte muy hábilmente, ¿no? En el área de investigación de la ciberseguridad encontramos pero una gama muchísimo, muy amplia donde pueden desarrollar todas esas actividades y todos esos aspectos de inquietud que puedan tener los jóvenes, ¿no? Yo veo desde mi ámbito de competencia que cuando les decimos tal vez palabras que pudieran sonar muy rebuscadas, como decir esteganografía, la misma criptografía,
traducir toda esa gama de posibilidades en la investigación hacia alguien es su primer acercamiento, también esa es una barrera muy importante, ¿no? Que debamos de vencer con los estudiantes para que puedan involucrarse dentro de esta, no quiero decirla de mala forma, y por lo menos en México relativamente nueva, pero que ya tiene muchos años y que en otras latitudes nos llevan kilómetros de distancia, ¿no? Entonces la primera o la segunda barrera en ese aspecto sí es convencer, ¿no? a los alumnos que no nada más existen ciertas cosas en la computación, ¿no? Viéndolo solamente desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que ahondaría solamente en esas dos en particular para dejarle a mis compañeros que nos puedan platicar algunas otras. Gracias, doctor. Gracias, maestro Darío. Pablo, por favor. Sí, con todo gusto, Gabriel. Mira, yo considero que dentro del campo de la seguridad, una barrera ya específica es las mismas relacionadas con las cuestiones de la privacidad de la información, ¿sí? En muchas ocasiones, el trabajo de investigación, por ejemplo, requiere analizar datos que se generan en las propias fuentes de lo que origina estos datos, ¿sí? Podemos hablar concretamente en nuestro caso que trabajamos la parte de seguridad perimetral. Nosotros trabajamos en el desarrollo de modelos para caracterizar el comportamiento del tráfico de Internet, ¿sí? Y ahí se requieren, pues, trazas de tráfico, ¿sí? Y estas, pues, o se disponen de repositorios que originaron otros, ¿sí? Y que a su vez estos, por cuestiones de privacidad, han sido, le llaman, anonimizados, pues ya no se dispone del origen completo o la descripción total. Han sido filtradas mucha información que suele ser vital, pues, para poder caracterizar el tráfico, y la información que brindan estos datasets es parcial, ¿sí? Otro problema relacionado con estas fuentes de información que se disponen es de que pueden ser sintéticas, entonces no capturan completamente lo que es el comportamiento real del tráfico, ¿sí? Entonces, eso nos limita también. Nos queda otro camino, el que podamos nosotros capturarla de las fuentes reales, de una red de producción, ¿sí? Y ahí hay otra barrera de que las mismas políticas no permiten, de privacidad, no permiten que nosotros podamos acceder a esa información, ¿sí? Yo durante mi trabajo doctoral, enfrenté esa problemática de no permitirnos, pues, acceder al tráfico que se maneja en una red, por ejemplo, en el caso de donde estuve estudiando ahí, ¿verdad? En la institución donde estudié, ¿sí? Aquí en nuestro caso en la universidad, afortunadamente, no hemos tenido esa dificultad y podemos, claro, bajo convenios de confidencialidad y todo, poder acceder a esos datos, ¿sí? A ese tráfico y ahí generar nuestros propios datos para pasar a las siguientes etapas, ¿verdad? Entonces, es una barrera para nosotros importante la adquisición de datos que sean adecuados para modelarlos, ¿sí? Otra barrera también que yo identifico aquí tiene que ver con los financiamientos también. No solamente es de que se den recursos para la creación de proyectos, ¿verdad? Para financiar proyectos, sino algo que lamento que se haya suspendido fueron las redes temáticas donde participamos, y ahí fue donde te conocí a ti, Gabriel, ¿sí? Esa era una oportunidad porque había una red temática específica de seguridad. Ahí te conocí a ti, ahí conocí a un gran compañero, ahí fue una parte fundamental donde logramos colaborar y producir, a Rafael Martínez Peláez, y ahí justo a través de esas redes temáticas lo conocí ahí a él y pudimos iniciar un trabajo posterior a esas reuniones que teníamos ahí por parte que organizaba el CONACYT, las redes temáticas,
Entonces, que lo hayan suspendido nos limita también, nos crea barreras. Eso debe de valorarse, que no lo vean como algo que es innecesario, porque al final el trabajo individual tiene menos impacto que el trabajo cuando se hacen equipos, se colabora con otras instituciones. Entonces, yo creo que también esa es una barrera que ahora ha crecido, porque si ya no hay dinero para financiamientos, menos lo van a ver que sea adecuado el crear el fortalecer esas redes temáticas, ¿verdad? Entonces eso es lamentable, ¿verdad? Y ya última, otra barrera también que es así, existe todavía en mi universidad, son los procesos burocráticos, ¿verdad? Cuando se tiene un financiamiento de un recurso, al interior de las universidades hay muchos procesos burocráticos que cuando colaboramos, por ejemplo, con alguna empresa o algo así, los mismos empresarios se quejan bastante de cómo se llevan tan lento los procesos, con tantas etapas, yo pienso que se puede eficientar eso, ¿verdad? Para agilizar y no perder tanto tiempo en que las requisiciones o los procesos que nosotros iniciamos tarden tanto, ¿verdad? Así brevemente sería mi opinión. Gracias, Pablo, gracias. Álvaro, por favor, tus comentarios. Claro que sí, Gabriel. Digo, para no redundar mucho en lo que ya dijeron aquí mis compañeros Pablo y Darío, yo creo que la gran problemática que tenemos es, por un lado, que existe un miedo alrededor de la temática. Todos aquellos que no nos dedicamos a este tema, le da miedo el tema. Y esto, ¿qué nos provoca? Digo, ya lo decía muy bien Pablo, el conseguir datasets con cuáles trabajar es un gran problema. De hecho, ahorita que decía Pablo que durante su trabajo doctoral tuvo ese problema, me sumo, yo también. Digo, yo trabajaba a nivel de host y conseguir usuarios que te permitieran capturar su tráfico, capturar su comportamiento, siempre era una negativa de inicio. ¿Por qué? Porque existe el miedo, para qué lo vas a usar, cómo lo vas a publicar, a pesar de que uno les explica que es con fines meramente científicos, meramente de investigación, sigue existiendo un miedo. Y este miedo se replica en las organizaciones, en las instituciones, a todos los niveles. Yo he querido más de una vez, en más de una ocasión, obtener capturas, obtener datasets de redes más grandes, otros centros de estudios, y siempre hay una negativa o una gran burocracia, como lo decía Pablo, para lograr obtener, y al final te entregan o datos cortados o limpian la información, ¿no? E inclusive, creo que es una problemática que no la voy a focalizar en México, porque inclusive si uno revisa a nivel global, no hay tantos datasets enteros y reales, la mayoría o son artificiales o tienen cierto trabajo, lo cual impide que logremos hacer de manera adecuada todas nuestras investigaciones. Por Muy bien. otro lado, Perdón. Por otro lado, y uniéndolo con la pregunta anterior, creo que también de repente nos falta la visión de poder llevar todos nuestros trabajos más hacia una publicación, más hacia un paper, hacia una patente. ¿Por qué? Porque si logramos llevar esos algoritmos, esas estrategias que desarrollamos hacia patentes, esto se puede llegar a comercializar y se puede empezar a producir esa tecnología de la que hablábamos en la pregunta anterior. Pero de nueva cuenta, las universidades, las instituciones, también el tema de patentes es otro tipo de costo, es menos exposición, es más tardado y siempre existe de nueva cuenta este freno, ¿no? Y por último, quiero tocar un tema que ya lo comentaba Darío, y creo que hoy en día los jóvenes de licenciatura, que es la parte más fuerte que tenemos, le rehuyen totalmente a la investigación. Perdimos esa curiosidad de los jóvenes que puedan aportar a los proyectos de investigación y formar obviamente mayor número de investigadores en esta temática. Yo creo que, para no extenderme mucho, serían los tres grandes problemas que yo observo y que creo que podrían combatirse de alguna manera. Perfecto, maestro Álvaro. Vamos a rápidamente recapitular. Por ahí seguramente el doctor Ambrosio tuvo un problema técnico. No lo tenemos en este momento. Esperemos a ver si se puede conectar. Pero básicamente hago un balance de lo que nos dicen. Generalmente los tres coinciden en la parte económica, ¿no? Hay algo que pues sabemos todos que la investigación en México no es algo que sea bastante subsidiado, ¿no? Hay sí
algunas iniciativas por parte de organismos que ya también lo dijo Pablo, el CONACYT, algunas estrategias locales en los estados, las propias universidades, porque lo deben hacer para mantener ese nivel de investigación en cada una de ellas, pero no llega a lo que en otros países que hemos estado visitando o que tenemos contacto, pues se tiene, ¿no? Eso es algo importante que se tiene que decir. Algo que también nos hablaban es de atraer recursos de las empresas. Sí, estoy consciente de eso, hay que hacerlo. Pero la pregunta que hay que hacerse también es todavía las investigaciones científicas. Por eso el panel decía investigaciones científicas es lo que habría que estar revisando, ¿no? Porque una cosa es hacer la parte de servicios, ¿no? La parte de consultoría, la parte que nos puede permitir atraer recursos y que esos recursos al mismo tiempo los pueda yo utilizar pues para que podamos trabajar en ese sentido. Pablo habló de cosas importantes como son los financiamientos de los proyectos, las redes temáticas de CONACYT, que bueno, pues desafortunadamente no las pudimos tener la continuidad, pero bueno, eso nos permitió al menos conocer a Pablo, conocer a otros compañeros, que pues bien, este tipo de paneles, este tipo de uniones que hoy estamos haciendo aquí, pues nos puede permitir seguir intercalando o seguir intercambiando información y algunas cosas que nos permita pues hacer estancias de estudiantes con ustedes o con nosotros, visitar alguna vez algún laboratorio, tener algunas prácticas conjuntas, qué sé yo, ¿no? Eso es algo que a lo mejor si la autoridad todavía no tiene una visión específica sobre esto, creo que sería importante nosotros inicializarla o regresar a lo que estábamos haciendo y en su momento pues que la autoridad vea que el trabajo existe, ¿no? Ya tenemos aquí al doctor Ponciano, ya regresó de algún problema técnico que tuvo. No sé si Ponciano Sí, quieras gracias. comentar algo sobre la pregunta número 2, por favor, para que podamos cerrar esta pregunta. Sí, bueno, se refería a las barreras que se encuentran para realizar la investigación. De hecho, sí, creo que ya se mencionó por ahí. Una de las barreras o de las mayores barreras es, por ejemplo, nosotros en el SIC hacemos mucho análisis y detección de malware. Entonces, para probar nuestros algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial, machine learning, pues necesitamos muestras y muestras que estén etiquetadas. Entonces, mayormente sí hemos encontrado bases de datos, pero que son de universidades o que algún esfuerzo de alguna institución mayormente pública pues ha realizado. Y obviamente pues ya las compañías estas que se dedican a la detección a los antivirus o al desarrollo de ese tipo de aplicaciones, pues no van a ser públicas o no van a, digamos, a prestar sus bases de datos para que los investigadores podamos trabajar en ellas. Yo creo que ahí se podría, digamos que dirigir esfuerzos para tratar de tener convenios junto con estas compañías, de tal manera que, ok, nos prestan a lo mejor no todas sus bases de datos o nos dan acceso a ciertas bases de datos, pero recibe también el beneficio que se pueda obtener de la investigación o los resultados de la investigación que sean utilizables por ambas partes, ¿no? Ahí entra un poco también la parte esta de la comercialización. Creo que en México falta como que tener claramente esas estructuras y estas definiciones de un producto que se genere, por ejemplo, en consorcio, empresa, universidades, quién lo comercializa, a quién corresponden los derechos de autor y cómo se distribuye estos, o los resultados de estos esfuerzos. Okay. Creo que es una parte que se puede desarrollar. Gracias. Ok, bueno, pues ahí hay otro tema interesante, cómo poder conjuntar y hacer que esto pueda pues generar la sinergia y los recursos interesantes. Estamos muy próximos a terminar el panel en los tiempos que nos ha marcado pues la gente de la NUYES que nos ha invitado, y yo quisiera que en su intervención final con la tercera pregunta fuéramos pues 2 minutos, no abarcar mucho, una respuesta
pues breve, concisa, en la que ustedes quieran trabajar. Y la tercera pregunta dice, dentro de sus áreas de investigación, ¿verían viable una cooperación con otros países para aprovechar el conocimiento disponible? Y entonces me gustaría, si antes de que se nos vaya otra vez el doctor Ponciano quiera empezar él, por favor, para que si existe algún problema por ahí, pues tengamos registrada su intervención. Adelante, doctor. Se me fue la electricidad por aquí donde vivo, entonces por eso fue. No, sin Perdón, problema. una disculpa. Adelante. Bueno, de hecho, en el SIC nosotros hemos estado constantemente colaborando con instituciones internacionales, desde universidades hasta, por ejemplo, el British Council, la Universidad de Bristol, la Universidad de Electrocomunicaciones en Japón. Entonces, en realidad, la respuesta simple es sí. De hecho, las universidades están más abiertas a una colaboración. Han venido estudiantes también de esas universidades a hacer estancias en el SIC, y nuestros estudiantes también han ido a hacer estancias en esas universidades. Un poco lo que pasa es que, por ejemplo, un estudiante de maestría termina la maestría, válgala, y rápidamente es absorbido ya los están peleando por contratar las compañías, ¿no? Entonces ese proceso de llevarlos a un doctorado donde ya se piensa en un desarrollo más a largo plazo, son los que a lo mejor por ahí habría que atraer más estudiantes de doctorado, pero el campo laboral los jala inmediatamente, ¿no? Creo que es un fenómeno. Sí, así es. Y estancias doctorales y postdoctorales también en el extranjero servirían para promover que más estudiantes pues hagan doctorado, ¿no? Gracias. Perfecto, gracias, doctor. Maestro Álvaro, ¿alguna opinión sobre este tema? Creo que la pregunta se contesta sola. Creo que cualquiera de nosotros estaríamos muy interesados y muy abiertos a colaborar con instituciones de otros países. De igual manera, en lo que es mi área de investigación, que es un poquito la seguridad a nivel de host, sí he tenido acercamientos, sobre todo por algunos congresos internacionales, con las universidades que trabajan en cuestiones similares, ¿no? Creo que de aquí también, aunque va un poco más avanzado a nivel internacional, el fenómeno sigue siendo el mismo, y es la falta de un aglutinador que nos haga realmente colaborar entre todos y podernos unir. Gracias, Álvaro. Pablo, un comentario, por favor. Sí, definitivamente cualquier tipo de colaboración fortalece los esfuerzos que se hagan, ¿sí? Si hacia el interior, con los compañeros que trabajan en los laboratorios, estudiantes, hay fortalecimiento de esfuerzos, obviamente ya con el factor internacional, con otra visión, con otros conocimientos, otras habilidades, pues naturalmente que conlleva a lograr mejores resultados, ¿sí? Entonces yo considero también que es valioso. En nuestro caso muy particular del laboratorio, sí esa parte nos está faltando. Sí tenemos algunas colaboraciones, hay estudiantes que han venido de otros estados a hacer estancias, a trabajar en alguna tesis, pero la parte ahí internacional a nosotros sí nos ha faltado, ¿verdad? En el laboratorio. Gracias, Pablo. Maestro Darío, un comentario, por favor, para cerrar. Sí, desde luego, muchas gracias, Gabriel. Desde luego, la pregunta se responde sola, como lo decían mis compañeros. Desde mi área de investigación, la cooperación es fundamental. Estamos hablando, yo me dedico dentro de la parte del derecho también, a eso involucré mi doctorado, la parte del derecho penal y política criminal en cuestión de cooperación interinstitucional, nacional, latinoamericana, y desde el punto de vista mundial, por supuesto, ¿no? El principal eje que nos comanda desde el ámbito de la ciberseguridad, pues es el conocido ya Convenio de Budapest, en el cual México, desgraciadamente, en el 2006 se pronunció para formar parte de este tipo de convenios. Visto desde la política criminal, no ha sido
realmente aceptado. Hay muchas cosas que se tienen que hacer desde el interior de los marcos regulatorios legislativos en México para poder entrar en este tipo de cooperaciones. Estamos ahí solamente como un país que escucha, solamente como un país que no tiene participación, pero que sí escucha. Por lo menos estamos ahí escuchando a estos 57 países miembros y 14 que no son miembros, que también pertenecen y que no son miembros estos 14 países de ese Consejo Europeo. Estamos hablando de Canadá, de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos, por supuesto, pero sorprendentemente por ahí la República Dominicana nos ha rebasado muchísimo, ¿no? Hemos tenido cooperación con personalidades de Perú, por supuesto, con personalidades también de Colombia. Tenemos mucha cooperación desde el ámbito, desde este tipo de línea de investigación de los marcos regulatorios. Me compete y por supuesto me apasiona. Aun y cuando eso, nosotros también como México no pertenecemos al Convenio de Budapest, pero sí pertenecemos al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre la investigación y aseguramiento de prueba en materia de ciberdelincuencia, la llamada COMJB, ¿no? Medio raro de participar, pero también hacemos participaciones importantes dentro de la línea de investigación de marcos regulatorios. Es importante destacar los derechos humanos dentro del uso de las tecnologías de la información, hablando de ciberdelincuencia, del derecho penal, y por supuesto esa cooperación es no vista desde un punto de vista que si la queremos, no, es totalmente necesaria. Ya es urgente poder integrarnos en ese tipo de acuerdos donde se ve la parte del fraude informático, pornografía infantil, violaciones en la seguridad en la red, derechos de autor, entre otros, ¿no? Tenemos una urgencia y es urgente ese tipo de cooperación. Hasta ahí dejaría mi participación, doctor. Muchas gracias. Gracias, maestro Darío. Digo, sin duda, todos hacen pues una aclaración importante. A quien no le gustaría tener pues contactos con el extranjero, pero también hay que hacerlo pues entendible hacia la gente que nos escucha. Hay veces que pues las propias universidades no brindan las garantías que deba tener un estudiante que venga del extranjero. Es decir, desde seguridad, desde poderle asignar un lugar donde pueda vivir, el tener una partida para poderle dar recursos para su manutención. Entonces, todo eso a veces se complica. Y bueno, nos hablaba también ahí el doctor Ponciano, los estrechos lazos que tienen con universidades en el extranjero. Pero bueno, yo pondría sobre la mesa que si bien a veces estos estudiantes que vienen del extranjero o los invitamos a hacer estancias en nuestros laboratorios, pues debemos tener, insisto, recursos económicos para poderlos estar apoyando, ¿no? De otra forma, el que los podamos invitar, pues hay veces que los estudiantes, inclusive del extranjero, pues no son apoyados en sus laboratorios de origen y lo que ellos necesitarían es pues al menos una partida para esa manutención y algún lugar donde los podamos estar pues ofreciéndoles alojamiento y sobre todo la parte de que esa su estancia sea segura, ¿no? Es decir, que no vayamos a tener una sorpresa donde un estudiante que viene del extranjero pues nos informen que ha tenido un percance o alguna cosa que eso también mancharía mucho pues las oportunidades que estemos poniéndoles a disposición a nuestros estudiantes. Al menos nosotros que trabajamos en el Instituto Politécnico Nacional, pues tenemos grandes áreas de trabajo que hacer. Tenemos que conjuntarnos las áreas que trabajan en ciberseguridad. Lo decía yo en un panel del lunes o martes que estuvimos aquí en el mismo Anuyes con gente de la OEA y con gente de otras organizaciones, que si bien la parte de ciberseguridad en México ha avanzado con muchos años ya de trabajo, pues todavía nos falta esto que decía por ahí alguien de nuestros panelistas, que demos a conocer qué es la ciberseguridad, que demos a conocer que estos estudiantes que hoy
piensan que solamente es intervenir un teléfono, que piensan que solamente es intervenir alguna cuenta para poder obtener información. Eso no es la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es un campo mucho más amplio, es un campo que debe hablar desde el punto de vista ético, ¿no? Que eso es muy importante para todos nuestros estudiantes. A veces yo en los foros que me invitan a participar, no como este que es un panel de moderador, siempre he dicho que la parte de las herramientas y conocimiento en ciberseguridad, pues es un conocimiento que a veces no es disponible para todos, ¿no? Yo creo que sí, también eso es muy importante de hacerlo recalcar, como estas notas de cierre finales. Todos han hablado, pues que sí es importante el financiamiento, que tenemos barreras importantes para desarrollar nuestros trabajos de investigación, que desearíamos que tuviéramos más sinergia entre nosotros. Y bueno, siempre a donde hemos estado participando, tanto la gente del instituto, la gente de la UNAM, aquí en Nayarit, ITESO y otras latitudes, la UAM, que también ya está haciendo algunos esfuerzos importantes, siempre lo hemos discutido y creo que en México lo que hace falta, y lo que decía el maestro Ponce al principio cuando nos estuvo dando la bienvenida al panel, es generar este Laboratorio Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Donde este laboratorio conjugue todos los esfuerzos interdisciplinarios de todas las universidades y que si alguien quiere poner a disposición un software, si alguien quiere poner a disposición un hardware, si alguien quiere poner a disposición estudiantes para que hagan algún proyecto, pues este Laboratorio Nacional de Ciberseguridad puede hacer el vínculo para que las empresas volteen a ver a este laboratorio, que no sé quién lo tenga que liderar, si el gobierno federal, algún gobierno local, alguien o la misma NUYES que tiene pues gran importancia y puede incidir en algunas decisiones o es una voz que es escuchada, pues siempre este laboratorio que hemos dicho que existe en el Reino Unido, que existe en Estados Unidos, que existe en Alemania, que existe en Japón, yo conozco al menos 2, y cuando tú lo ves, pues tiene la parte de ciencia, tiene la parte profesionalizante, tiene la parte de comercialización, tiene la parte de desarrollo. Entonces, realmente este Laboratorio Nacional de Ciberseguridad creo que podría ayudar a que las empresas, cuando tengan un problema y lo quieran resolver, lo depositen en una urna y que cada quien en sus capacidades pues podamos trabajar para resolverlo, y una vez que este problema sea resuelto con tecnología y con conocimiento mexicano, pues alguien se encargue de darle toda la protección que decía Álvaro, la parte de hacerlo con la protección de patentes o con algún modelo de utilidad o con alguna cosa que sea esta tecnología dueña del laboratorio, pueda ser explotable a través de una empresa que seguramente será una empresa hecha por este laboratorio, y que los dividendos que generen este conocimiento y esta tecnología pues puedan ser directamente resarcidos hacia los investigadores participantes, obviamente pues también dejando una participación para este laboratorio. Creo que eso ayudaría muchísimo para que pudiéramos traer recursos no solo del ámbito local, sino federal, e inclusive del extranjero, que lo podamos hacer y poder detonar muchísimo de lo que hoy se ha hablado en este panel tan rico. Yo quisiera pues agradecerles que me dieron la oportunidad de poder estar trabajando con ustedes. Por aquí tengo una pregunta que quisiera, si muy brevemente la podemos resolver. Todavía tenemos 5 minutos y sería una intervención muy rápida por cada uno de ustedes, y se las voy a leer. Nos dicen, hace falta actualización en los planes de estudio en materia de ciberseguridad, pero deberíamos de pensar si es para desarrollar ciencia, para desarrollar servicios o capacidades y herramientas que se necesiten para la parte de ciberseguridad. ¿Qué nos habla, no? Aquí es importante, hemos hablado de la parte científica, no hemos hablado de la parte académica. Hoy nos dicen, creemos que los temarios no están actualizados. Considero que sí, ¿no? Al menos en mi organización, hacer una modificación de un plan de estudios pues genera muchísimo trabajo administrativo, que a veces pues, los investigadores lo que hacemos es
agregarle temas a lo que ya está escrito y poder ir trabajando y desarrollando cosas adicionales a lo que se tiene que dar. Pero bueno, yo quisiera una intervención muy rápida, un comentario no más de un minuto, porque estamos a 3 o 4 minutos de terminar, para que pudiéramos darle la voz a nuestro presentador. Si antes de que se nos vaya otra vez el doctor Ponciano, Sí, pero... por favor, otra vez, Ponciano, adelante. Sí, yo creo que, por ejemplo, algo que tal vez hace falta es la carrera de ciberseguridad, ¿no? Ya sea ingeniería, que alimente después las maestrías y después el doctorado. Si es necesario, yo creo que sí, los planes o los programas, las investigaciones en ciberseguridad, yo creo que estamos haciendo investigación de punta, yo diría de frontera, pero sí falta como que esa base que yo diría que serían las licenciaturas o a nivel licenciatura en ciberseguridad. Ese sería crear esa carrera en ciberseguridad, por ejemplo. Ok, muy bien. Pablo, por favor, algún comentario. Sí, con todo gusto, Gabriel. Yo pienso que es difícil llevar al parejo los planes de estudio. A lo mejor en las instituciones que lo tengan, nosotros en nuestra universidad no tenemos una carrera en el área pues de seguridad. Los trabajos que hacemos son muy particulares aquí y individuales pues en la parte de seguridad, no están ligados a un programa de estudios, ¿sí? Pero yo veo que es difícil llevar al parejo un plan de estudios contra las amenazas que están ocurriendo y los nuevos vectores de ataque que están apareciendo, ¿verdad? Es algo que comentaban, más bien es que en el caso donde existan estas carreras en el área de ciberseguridad, pues agregar temas que el docente considere ya como novedosos o abordarlos en algún trabajo de investigación, de alguna tesis del estudiante. Yo pienso que así se resolvería esa discrepancia que hay entre lo que va saliendo y lo que se requiere ver en una carrera, ¿verdad? Muy bien, Pablo, muy bien, muy bien. Álvaro, por favor. A ver, yo creo que en 2 líneas rápidamente, como dices, el panel era de investigación científica. Yo creo que cada día vemos más LGACs, que son líneas de generación de conocimiento orientadas a ciberseguridad. Creo que ahí vamos muy bien. Y por el tema de planes de licenciatura que ya comentaban por ahí, digo, yo al menos ubico 2 en el país, uno ahí en la Uni de Monterrey, donde te conocí, Gabriel, que tienen ellos una licenciatura en seguridad informática, y por otro mi institución, donde tenemos una ingeniería en seguridad informática, y sé que por ahí hay otro par de esfuerzos en universidades en los estados, pero entonces creo que sí vamos avanzando en esto. No veo que haga falta actualizar, simplemente es darle tiempo. Muy bien, gracias Álvaro. Maestro Darío, con su comentario final, por favor. Sí, muchísimas gracias. Desde luego hay que seguir actualizándose, pero la protección a la información nos marca 3 ejes y no los debemos de olvidar, ¿no? Estamos hablando de la infraestructura tecnológica, los procesos que soportan la infraestructura tecnológica y el recurso humano. En esos 3 ejes podemos involucrar, tal vez sin no tenerlo actualizado, por supuesto, sí enfocar cualquier plan de estudios en esos 3 ejes que nos determina la protección de la información. Con eso cierro mi participación. Gracias. Gracias, maestro Darío. Bueno, pues de este último tema de la pregunta, yo lo que digo es sí a los programas de ciberseguridad en licenciatura. El problema que yo considero que es un parteaguas es los grandes recursos económicos que se van a necesitar para contar con laboratorios para las prácticas de estos estudiantes. No creo que es algo que siempre sea, al menos cuando me han preguntado, yo lo he hecho en nuestra institución, en el IPN, e inclusive a mí me han encargado, si quisiera hacer todo el esfuerzo para poder hacer la carrera de ciberseguridad en la ESIME, y le he dicho que sí lo podemos hacer, pero cuando les haces una planeación de cuántos recursos económicos se necesitarían por lo menos en equipamiento para los laboratorios, hay veces que la autoridad como que recula y dice, no, entonces mejor déjame pensarlo un poquito mejor, ¿no? Pues yo dejaría aquí, agradecería mucho su intervención, fueron
muy buenas sus respuestas. Creo que hoy a nuestra gente que nos ve hemos dado pues un punto interesante de 4 instituciones, 2 públicas, 2 privadas, en respecto a lo que hoy hemos comentado, y le pasaría yo la voz a nuestro pues anfitrión para que nos haga favor de cerrar el panel. Gracias. Muchas gracias. Excelente explicación, un tema muy interesante, y agradezco la colaboración de nuestros expertos. En breve les haremos llegar las constancias de su participación de este encuentro ANUYSTIC 2020. Gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.